En estos momentos tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, presidenta. Exposición. Como todos conocemos, colegas asambleístas, con el carácter de económico urgente, el 9 de agosto ingresó a la Asamblea este proyecto de ley orgánica de incentivos tributarios para varios sectores productivos. La comisión recibió a varias autoridades y también a representantes de distintos sectores, entre ellos al director del Servicio de Rentas Internas, al director ejecutivo de la CAPEIPI, que no solo agrupa a los pequeños empresarios de Pichincha, ¿sí?, sino también ahora agrupa a 16 gremios del país, al ministro de Industria, Santiago León, al comité empresarial, Roberto Aspiazu, también nos acompañó de la Federación Nacional de Cámaras. El director, de igual forma, estuvo la directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Giovanna León, de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Juan Salgado y Ernesto Reynoso, de Fedotaxis, Luis Lambert, y nos llegaron observaciones por escrito del asambleísta Osvaldo Larriba y de Jorge Calderón de Fedotaxis. Básicamente, el proyecto de ley contiene tres aspectos. 1, incentivos para la afiliación en medicina prepagada. 2, incentivos para buscar apoyar la formalización, la consolidación del sector transporte. Y 3, estandarización en el cálculo del ICE, del impuesto a los consumos especiales. Quiero ser enfático que esta es una muestra de cómo no todas las reformas tributarias significan impuestos. En esta ley no existe, no se establece ni un solo impuesto, ni un solo centavo de impuestos para los ciudadanos, ni para las actividades productivas. Todo lo contrario, son incentivos. Esto vale porque generalmente se señala y se va contando las reformas tributarias sin decir que varias de esas reformas tributarias, antes que establecer impuestos, tuvieron más bien incentivos, deducciones, que son importantes de resaltar. Sigamos. Aquí hay un elemento, algunos datos que creo que pueden permitir corroborar las justificaciones del proyecto y por qué, además, este proyecto tiene el carácter de urgente, en vista de que la Asamblea aprobó una ley de medicina prepagada que no podía tener estos incentivos tributarios porque no fue de iniciativa del Ejecutivo. Pero aquí ustedes pueden ver, quizá hay dos datos que pueden significar y llamar la atención. Si ustedes ven, aquí está el universo de ciudadanos que han tenido o que se han realizado consultas médicas y que tienen tanto la opción de la medicina prepagada como también la posibilidad de concurrir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De ese número, el 74% de ciudadanos concurrió a los seguros de medicina prepagada y, en cambio, un 26% concurrió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué es lo importante ver? Que de las personas que concurrieron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tenían medicina prepagada, pero que fueron al IES, hay un dato que llama la atención, y es el relacionado con consulta externa. 31 millones, casi 32 millones de dólares invirtió la Seguridad Social para atender a pacientes que podrían haber tenido otra opción. Esto es importante señalar. Lo de hospitalización, que también es un rubro importante, más de 27 millones. Sin embargo, esto puede explicarse
que cuando son temas de mayor complejidad, la gente efectivamente prefiere ir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por ser un hospital de especialidades y además por la alta calidad de los servicios médicos que se prestan en los hospitales del IES. Por eso los rubros de hospitalización siguen siendo altos. Pero los de consulta externa, ahí obviamente también puede haber pacientes de enfermedades graves o de enfermedades catastróficas. Sin embargo, muchos de esos 32 millones con seguridad también pudieron haberse realizado en la medicina prepagada, sin embargo no lo hicieron. Creo que esto es importante que tomemos en cuenta para después mirar qué alternativas tenemos. Sigamos, por favor. Esto de ninguna manera implica que la seguridad social no tiene la capacidad o no tiene en este momento o demuestra que hay deficiencia o un fracaso de los servicios de la red pública, sino más bien demuestra cómo en los últimos años ha mejorado de manera sustancial los servicios de salud pública y por eso ahora la gente concurre tanto a la red del Ministerio de Salud Pública como también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solo para tener un dato, de los meses de enero a junio se han presentado más de 2.107.546 consultas externas, solo consultas externas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este dato es importante que podamos analizar. Sigamos. ¿Cuál es el incentivo, la deducción que se establece? Básicamente hay una reforma al artículo 10, de hecho, pido disculpas porque en el texto final falta incluir el número del artículo, dice numeral 12, no se señala el artículo. En el artículo 10, numeral 12 de la LORTI, ya existe en este momento como una deducción por los gastos que hacen los empleadores cuando afilian a sus trabajadores a la medicina prepagada, ya tienen una deducción, ya se consideran esos gastos deducibles del cálculo del impuesto a la renta. Sin embargo, lo que estamos planteando con esta reforma es que exista un porcentaje adicional, es decir, si un microempresario gastó 50,000 o 100,000, 50,000, 20,000 para poner datos más reales, 20,000 en contratar planes de medicina prepagada para sus trabajadores, ¿qué es lo que estamos planteando? Que no se considere 20,000, sino el 100% adicional, 40,000. Y si es una mediana o gran empresa, no se considere los 50,000 que pudo haber gastado, sino un 50% adicional, es decir, 75,000, siempre y cuando sea para todos sus empleados. Con ello, básicamente tendríamos que los empleados ganarían porque tendrían una doble opción. Podrían ir a la red, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o podrían ir también a la medicina prepagada. Por otra parte, el empleador también se beneficiaría de las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, y de igual forma el Estado también disminuiría la presión que puede existir sobre los servicios de salud, permitiendo que las personas que no cuentan con planes adicionales de medicina prepagada puedan tener también mejor atención y sobre todo más pronta atención en los hospitales de la red pública de salud y sobre todo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sigamos. No, perdón. Hay temas que hay que discutir. Hay que discutir, por ejemplo, si este va a ser un real incentivo, si con esto no se van a beneficiar únicamente aquellas empresas que ya establecen este beneficio a sus trabajadores, lo cual significaría un costo de 27 millones para el Estado. Si esas mismas empresas amplían su cobertura a la totalidad de trabajadores, tendría un costo
cercano a los 40 millones. Y si se duplica aproximadamente el número de personas que en este momento, no personas, sino de empleados que tienen planes o que sus empleadores les han contratado planes de medicina prepagada, el costo para el Estado sería de 60 millones. Habría que establecer cuáles son los mecanismos de control claros para las empresas de medicina prepagada y obviamente también cuál es la corresponsabilidad de estas empresas, porque tendrían un aumento potencial de sus clientes. Sigamos. Luego, hay un incentivo para el sector transporte. Básicamente lo que se establece es que se reforme el artículo 41 de la LORTI, en el literal M, planteando que las operadoras de transporte público y comercial no considerarán en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta el valor de las unidades de transporte con las que cumplen su actividad económica. No se considerará ni en los activos, ni en los gastos, ni en los costos, ni en los gastos, ni en el patrimonio. Y también con esto se ayuda a cumplir con el principio de neutralidad tributaria, porque los particulares, y esto lo incluimos nosotros mismos, no incluyen a su unidad para el impago del impuesto a la renta. Sigamos. También se establece en el artículo 2 de esta propuesta de ley una exoneración a través de una modificación de la ley de reforma tributaria, y se establece una exoneración del impuesto a la propiedad de vehículos de servicio público, de propiedad de los choferes profesionales, a razón de un vehículo por cada titular. A esta norma se aumenta, así como los de propiedad de operadoras de transporte público de pasajeros y taxis legalmente constituidos. ¿Sí? Con esto, básicamente lo que estamos haciendo es permitiendo que el mismo beneficio que tienen los choferes profesionales se establezca cuando conforman cooperativas o compañías, y de esta manera también se incentiva la formalización y la consolidación de este importante sector. Sigamos. Por último, en el proyecto se establece una armonización de la definición de precio ex aduana para el cálculo del IVA y del ICE. Básicamente lo que está pasando ahora es que el ICE se establece considerando el valor FOB más lo que tiene que ver, obviamente valor FOB, valor FIT, más lo que tiene que ver con costos aduaneros y una serie de gastos administrativos. Y sobre la base de eso se establece el cálculo del ICE. Entre esos gastos administrativos, por ejemplo, los pagos que se hacen por custodia, por mercadeo, por marketing, incluso bodegaje, y sobre la base de eso se cobra el ICE. Ahora estamos equiparando la definición del ex aduana del artículo 59 del IVA. Por lo tanto, con esto se establece una precisión conceptual y al mismo tiempo se atiende requerimientos de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina y en general de otros procesos que negocia el país. ¿Cuál sería el costo de este proyecto? Básicamente de 63.4 millones. Vale decir que en los 60 millones aquí está calculado un incentivo, está calculado pensando en que podría haber, por ejemplo, en las grandes empresas, un aumento de por lo menos 500,000 de trabajadores que tendrían esta doble opción. Ese 500,000 podría o está calculado pensando en que, en primer lugar, las empresas que ya brindan este beneficio a sus trabajadores lo amplíen para todos, porque ahora hay cerca de 316,000 trabajadores de estas mismas empresas que no cuentan con ese servicio, aunque sus compañeros sí lo tienen. Y adicionalmente también se está considerando que de las 400,000 trabajadores de las empresas grandes que no han afiliado, por lo menos la mitad de ellas podría acogerse a estos beneficios y con eso tener 200,000 más adicionales. Con eso sería 60 millones. Si únicamente se mantiene el beneficio para los que ahora ya lo prestan a sus trabajadores, para las empresas que ya lo prestan, este costo para el Estado sería de 27 millones. Vale indicar que
a la comisión han llegado ya algunas observaciones de algunos sectores que tendremos que considerarlas para segundo debate. Menciono algunos como por ejemplo el de los sector agrícola y ganadero, algunas de las cuales por lo menos en lo que tiene que ver con las patentes es absolutamente coherente, puesto que el artículo 547 del COTAD no establece como sujeto pasivo ni al agricultor ni al ganadero. Sin embargo, en los municipios se establece que el momento que realizan actividades de comercio y que obtienen factura, se convierten en comerciantes, lo cual es absolutamente ilógico. Un agricultor no solo siembra para su propio consumo, sino también lo que siembra tiene que luego ofrecerlo al mercado, y lo mismo un ganadero. No puede pensarse que esas actividades estén sujetas al pago de la patente. Una cosa distinta es si ese ganadero tiene una planta de leche. Obviamente tiene que pagar la patente por la planta de leche, pero no por lo que implica su actividad como ganadero. Me parece que esto, por ejemplo, que es una propuesta del sector ganadero, es absolutamente coherente y tendremos que analizar lo mismo su planteamiento de un impuesto único, como ya se hace con el sector bananero, que pagan un impuesto en función de sus ingresos, y hay un impuesto único. De la misma manera está pidiendo el sector ganadero poder tener un impuesto único respecto de sus actividades y de sus ingresos, lo cual también permitiría una mayor formalización de este sector. Son propuestas que han seguido llegando y que tendremos que analizar. Por otro lado, otro elemento interesante que se podría ver es, por ejemplo, la propuesta de la directora general del IES, en el sentido de que si los trabajadores que tienen medicina prepagada y al mismo tiempo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si van a la medicina prepagada, el Instituto Ecuatoriano podría cubrir el valor del deducible, de tal manera que el trabajador, el ciudadano, ya no tiene que establecer el copago, ya no tiene que pagar el deducible, de eso se hace cargo el IES, y de esa manera se puede atender de manera más pronta también a quienes requieren esa atención. Son propuestas que han sido planteadas luego del informe a la comisión y que tendrán que ser consideradas en el informe para segundo debate, conjuntamente con las observaciones que ustedes puedan realizar este día. Les agradezco por su atención y estamos atentos a sus planteamientos. Muchas gracias.